Buenos días, mi nombre es Alexamanda Buitrago Peña, instructora de la Coordinación de Contabilidad y Finanzas del SENA. La presentación que van a ver es referente al tema de retención en la fuente. El objetivo básicamente de tratar el tema de impuestos es porque los aprendices tienen falencias y tienen ideas equívocas referente a la aplicación de dichos impuestos. Dentro de estos impuestos tenemos los impuestos distritales y los impuestos nacionales. Impuestos distritales tales como industria y comercio, impuestos de vehículo, impuesto predial. Y dentro de los impuestos nacionales tenemos la retención en la fuente, que es el tema a tratar, el impuesto de IVA, la declaración de renta, entre otros. Básicamente el objetivo es eso. El objetivo es que aprendamos a identificar cuáles son los sujetos activos, cuáles son los sujetos pasivos y cómo es el mecanismo y la aplicación de dichos tributos. El tema que nos compete hoy es la retención en la fuente. ¿Qué es la retención en la fuente? Es un mecanismo de recaudo anticipado del impuesto de declaración de renta y complementarios, mediante el cual una persona natural o jurídica, llamada sujeto pasivo de retención, descuenta un porcentaje determinado del valor a pagar por diferentes conceptos. Conceptos como compras y otros pagos sometidos a retención. Algo muy importante a tener en cuenta es la base sobre la cual se aplica la retención en la fuente. Cuando nosotros facturamos o cuando compramos las mercancías, muchas veces el bien o el servicio viene grabado. La base de retención en la fuente la vamos a aplicar antes de la presentación o antes de la liquidación del impuesto sobre las ventas, o sea, del IVA. ¿Cuáles son las obligaciones de los agentes retenedores? Primero, debe retener cuando realice un pago. ¿Qué quiere decir? Cuando compramos mercancía o pagamos un servicio, de acuerdo a la tabla emitida por impuestos nacionales, donde nos indica el porcentaje y la base de retención en la fuente, le vamos a aplicar ese descuento, digámoslo así. La segunda sería declarar y consignar a favor de la DIAN el valor retenido en lugares y dentro de los plazos establecidos. ¿Por qué en los lugares y plazos establecidos? Los lugares son las entidades financieras que ha establecido la DIAN para el recaudo de dicho impuesto. Y los plazos depende del último dígito del NIT antes del dígito de verificación y de acuerdo al calendario emitido por esta entidad, cancelamos y presentamos nuestra declaración para evitar sanciones. Tercero, expedir certificados sobre las retenciones que hicimos del año gravable. Básicamente esos certificados se emiten antes del 31 de marzo de cada año. Los certificados sirven de soporte y de constancia para dar fe de las retenciones que se hicieron y de la consignación que se hizo de dicho impuesto. Cuarto, conservar los soportes de los registros contables en los que conste las retenciones practicadas, así como los valores cancelados a la entidad tributaria. ¿Cuándo no se efectúa la retención en la fuente? No se efectúa la retención en la fuente cuando se realicen pagos o abonos en cuenta a la nación, a los departamentos, a los municipios, a las empresas industriales y comerciales del Estado en orden departamental o municipal y demás establecimientos oficiales descentralizados, siempre y cuando no se señalen en la ley como contribuyentes. O los pagos y abonos que por disposiciones sean exentos en cabeza del beneficiario. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre que le vamos a cancelar a una entidad del Estado, no se le debe practicar retención en la fuente. ¿Cómo se registra o cómo se causa la retención en la fuente? Para causar la retención en la fuente se utilizan dos cuentas dentro del Plan Único de Cuentas, que la cuenta 2365, retención en la fuente,
y la 1355, que es anticipos de impuestos y contribuciones o saldos a favor. Dentro de la cuenta 2365 aparecen los diferentes conceptos que están estipulados en la tabla de retención en la fuente, como compras, honorarios, servicios, arrendamientos y otros. La 1355.15 son cuentas por cobrar al Estado. ¿Cuándo las hacemos efectivas? Cuando nosotros presentemos la declaración de renta, le vamos a hacer la deducción de esas retenciones en la fuente que los beneficiarios o las personas que nos cancelaban nos realizaron la retención en la fuente. Cuando la empresa retiene, cuando nosotros somos los que efectuamos el pago, el dinero está en nuestra empresa. Por tal motivo utilizamos un pasivo y la llevamos a la 2365, obviamente con la subcuenta correspondiente. Cuando la empresa le retiene, o sea, cuando presta servicios o cuando vende mercancía, nuestro cliente es un comprador y él también se rige por las normas fiscales y para él él efectuará nuestra retención en la fuente, dinero que era destinado para nuestra empresa. Por eso lo llevamos a una 1355, un anticipo de impuestos. El Estado nos obliga, digámoslo así, a pagar anticipadamente la declaración de renta. Por eso se llama saldos a favor. Y la subcuenta de esa 1355 es la 1355.15, que tiene que ver con la retención en la fuente o el anticipo de la declaración de renta. Algunos de los conceptos los vamos a tratar aquí en las diapositivas. Sin embargo, pues quedan otros que tenemos que ahondar más y mirar cuáles son las bases y los porcentajes y cuál es la normatividad que tenemos en el estatuto tributario. Una de las más comunes es la retención por compras. Esta retención por compras está estipulado en el artículo 401 del estatuto tributario. Año a año, el Estado o la Dirección de Impuestos establece las bases y los porcentajes de retención en la fuente. O sea que año a año tenemos que estar actualizados y conocer cuál es la resolución en donde ellos emiten esos porcentajes y bases. Para este año que nos compete 2015, la base por retención o por compras nos dice que debe ser igual o superior a 764.000 pesos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo cuando realizo compras o pago un servicio igual o superior a 764.000 pesos, le voy a descontar cierto porcentaje. Dentro de los parámetros nos dice qué porcentajes vamos a efectuar. En el decreto 2418 del 2013 nos dice que si el porcentaje de retención en la fuente se lo vamos a aplicar a personas que son declarantes de renta, el porcentaje es el 2.5% sobre la compra que efectuamos o sobre el pago de servicios. Para los que no son declarantes de renta, o sea, si yo le cancelo a una persona que no es declarante de renta, ya no le voy a efectuar el 2.5, sino le voy a efectuar el 3.5 sobre la base. De esta forma, estamos contribuyendo con los impuestos del Estado. A modo de ejemplo, tenemos que la compañía Muebles Limitada compra mercancía para la venta a la señora María García. La señora María García no es declarante de renta y la compra que le estamos efectuando es por valor de 1.000.000 de pesos.
obviamente antes de IVA. La compañía en este momento le descontará el 3.5% sobre el valor de la compra. Para nuestro ejemplo, que la compra fue 1.000.000 de pesos, el descuento por retención en la fuente son 35.000 pesos. Ejemplo número 2. La compañía Muebles Limitada compra mercancía para la venta al señor Mario Hernández y don Mario Hernández sí es declarante de renta. La compra que se efectúa a don Mario es también por valor de 1.000.000 de pesos antes de IVA. La compañía en este momento, de acuerdo a lo que nos dice la norma, ya no se le aplica el 3.5%, se descontará el 2.5% sobre el valor de la compra. Para nuestro ejemplo propuesto, la retención en la fuente ascenderá a 25.000 pesos. Otro concepto importante dentro de la retención en la fuente es la retención que se hace por concepto de arrendamientos. Dentro del concepto de arrendamientos o para aplicar el porcentaje de retención, debemos tener en cuenta si el objeto del contrato es un bien mueble o es un bien inmueble. Y para ello, definamos entonces qué es un bien mueble y qué es un bien inmueble. Se entiende por bien mueble aquellos que se puedan trasladar fácilmente de un lugar a otro, manteniendo su integridad y la del inmueble en que se hallaren depositados. ¿Qué quiere decir esto? Que el bien mueble es cualquier bien que yo pueda correr, que yo pueda trasladar, que lo pueda ubicar en otro sitio. Mientras que bien inmueble son aquellos que no se pueden trasladar fácilmente de un lugar a otro. Esto hace referencia a algo que está unido al terreno de modo inseparable, tanto física como jurídicamente. ¿Qué quiere decir? Bienes inmuebles son también los bienes raíces. O sea, todo lo que tenga que ver con bodegas, con construcciones, con edificios, lo trabajamos como arrendamiento de bien inmueble, o sea, son bienes inmuebles. De acuerdo al decreto 1626 del 2001 y el decreto 2418 del 2013 y el decreto 1020 del 2014, las bases y porcentajes de retención en la fuente por concepto de arrendamiento son: para bienes muebles, la base es del 100% y la tarifa es del 4%. ¿Qué quiere decir el 100%? Que sobre cualquier pago que se efectúe por arrendamiento de bienes muebles se efectúa la retención en la fuente. No interesa el valor, 1.000 pesos, 2.000, 10.000, siempre se le hace la retención y la tarifa sería el 4%. Para bienes raíces o para bienes inmuebles se hace o la base son a partir de 764.000. ¿Qué quiere decir? Que si yo cancelo arrendamiento de la bodega, de la oficina, del local, y mi arrendamiento es igual o superior a 764.000, aplico la tarifa del 3.5%. No interesa si la persona o el beneficiario del pago es declarante o no declarante de renta. Para ello, entonces veamos algunos ejemplos. Ejemplo número 3. La compañía Muebles Limitada cancela arrendamiento de computadores a la señora María García por valor de 2 millones de pesos antes de IVA. Aspectos a tener en cuenta. Los computadores son bienes muebles,
De hecho, entonces lo vamos a trabajar como arrendamiento de bienes muebles, tarifa del 4%. Entonces, la compañía, cuando le va a cancelar a la señora María García, no le cancela los 2 millones, le cancela los 2 millones de pesos. Si doña María cobra el IVA, entonces le cancelaríamos los 2 millones más IVA, menos la retención en la fuente del 4%. El 4% sobre la base antes de IVA, o sea, sobre los 2 millones de pesos. Para nuestro caso serían 80.000 pesos. Ejemplo número 4. La compañía Muebles Limitada cancela arrendamiento del local al señor Gerardo Hernández por valor de 2 millones de pesos antes de IVA. Recordemos que el arrendamiento del local es un arrendamiento de un bien inmueble. De hecho, el porcentaje de retención es del 3.5 sobre el valor del pago del arrendamiento. Para nuestro caso, entonces, el 3.5 sobre 2 millones de pesos serían 70.000 pesos. Ese sería el valor a retener por el concepto de arrendamiento de un bien inmueble. Otro concepto que abarca la retención en la fuente es la retención que se le aplica a los honorarios y comisiones. Pero para poder entender estos conceptos, definámoslos. ¿Qué son honorarios y qué son comisiones? Honorarios son los ingresos recibidos o percibidos en dinero o en especie en desarrollo de una labor en donde el factor intelectual es determinante, o sea, es predominante el factor intelectual, y que se ejecute sin subordinación. Esta forma de pago es característica en la prestación de servicios profesionales y técnicos, de acuerdo al concepto 44492 de diciembre 1 de 1999. ¿Qué quiere decir esto? Porque habla de que no debe tener subordinación. Cuando yo tengo una subordinación y cuando yo tengo una dependencia, yo tengo una remuneración y yo realizo mi actividad presencial, estoy hablando de un contrato de trabajo y no estaría enmarcado dentro de la tarifa de retención y porcentaje del que estamos hablando acá. En ese caso, si son empleados, se manejaría una retención en la fuente sobre salarios. Por eso hace énfasis en que la contratación o el vínculo que tiene la persona que le vamos a cancelar esos servicios o esos honorarios no debe ser a través de un contrato de trabajo. Veamos qué son o cuáles son las comisiones. De acuerdo al artículo 1, Decreto Reglamentario 260 del 2001, las comisiones se deben identificar de acuerdo al tipo de relación contractual que existe entre la empresa y el trabajador que recibe la comisión. De igual forma, como hablábamos en los honorarios, si el trabajador está vinculado mediante contrato de trabajo, las comisiones hacen parte integral del salario, por lo que se incluye dentro de la base sujeta a retención, pero por salarios. Entonces no tendría que ver nada del concepto de comisiones. Ahora bien, si el trabajador está vinculado mediante un contrato de servicios, la empresa deberá practicar la retención en la fuente de la siguiente forma. Si es una persona natural, la base es del 100% y el porcentaje será del 10% o del 11%. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué del 10 o del 11? Entonces, si es una persona natural no declarante de renta es el 10%. Si es declarante de renta es el 11%. Y referente al pago
que se le hace a las personas jurídicas, la base es el 100%, o sea, sobre todo pago que se realice, pero ya el porcentaje no será del 10 y del 11, sino del 11% por ser jurídica y por ser declarante de renta. Veamos algunos ejemplos. Ejemplo 5. La compañía Muebles Limitada cancela los servicios al arquitecto. Ese arquitecto no es declarante de renta por valor de 3 millones de pesos. En este instante, como no es declarante de renta y le estoy cancelando por honorarios, se le efectuaría la retención del 10%. ¿Cuánto se le debe descontar? Si le estamos haciendo un pago de 3 millones de pesos, la retención sería de 300.000 pesos. Ejemplo número 6. La compañía Muebles Limitada cancela los servicios al arquitecto, pero en este caso él sí es declarante de renta. El pago o la cancelación de los honorarios es por valor de 3 millones de pesos. En este momento, y de acuerdo a lo que hemos visto, el porcentaje a descontar de retención en la fuente es del 11%, ya que el arquitecto es declarante de renta. La retención en la fuente ascendería a 330.000 pesos. Ejemplo número 6. La compañía Muebles Limitada cancela una comisión a la compañía JM Limitada por valor de 6 millones de pesos. La compañía le descontará el 11% porque JM Limitada es una persona jurídica. O sea que de ahí el hecho es la base que nos decía que era el 100% y el descuento el 11%. El porcentaje o el valor a retener serían 660.000 pesos. Esos entre algunos conceptos, porque de acuerdo a las bases y porcentajes de retención en la fuente, aparecen otros conceptos como son enajenación de activos fijos, compra de productos agrícolas, contratos de construcción, servicios en general y servicios temporales. Algo también a tener en cuenta es el término de autorretención. ¿Qué es la autorretención? Es la figura que consiste en que el mismo sujeto pasivo de la retención en la fuente, o sea, el vendedor o el que presta el servicio, es quien se practica la respectiva retención en la fuente. No le retienen a él, sino que él mismo se autorretiene. ¿Quiénes son autorretenedores? Son autorretenedores los contribuyentes que hayan sido autorizados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y que le corresponde a cada uno de ellos, pues obviamente especificar en las facturas que ellos emitan la calidad de autorretenedor. ¿Para qué? Para que las personas que le vayan a efectuar el pago no le efectúen la retención en la fuente. ¿Cómo es la contabilización entonces de la autorretención en la fuente? Para contabilizar la autorretención en la fuente se utilizan dos tipos de cuentas. En el pasivo se va a manejar la cuenta 2365 de acuerdo al Plan Único de Cuentas con la subcuenta 75 autorretenciones. Y en el activo la cuenta 135515 que es la retención en la fuente, como ya lo habíamos visto, anticipo de impuestos. Uno de los ejemplos o un ejemplo de autorretención, ¿cuál es? La compañía Muebles Limitada, autorretenedor, vende mercancía a la compañía Titanic Limitada por valor de 1 millón de pesos antes de IVA. La compañía Titanic no le puede descontar la retención en la fuente, pero la compañía Muebles Limitada se efectúa la autorretención. ¿Por cuánto? Por el 2.5, 25.000 pesos.
veamos el registro contable o la causación, ¿cómo quedaría? El código 135515, anticipo de impuestos y contribuciones, saldo débito 25.000 pesos y un crédito en la 236575, autorretención por 25.000 pesos. Hasta aquí, espero que les haya servido. Muchísimas gracias por su atención.